Me quería presentar. Mi nombre es Juan Andrés Ligero Lasa. Soy profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y codirector del Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense. Este vídeo está enfocado a hacer una breve definición de lo que es evaluación de programas y políticas públicas y mostrar una secuencia arquetípica, un recorrido con diferentes fases para poder diseñar e implementar un proceso de evaluación. Voy a estar apoyado en un texto escrito por diferentes personas, titulado Rayuela, apoyado Alma Porta, María Bustelo, Nuria Muñoz y yo mismo, Juan Andrés Ligero. Hemos hecho este libro donde intentamos mostrar esta secuencia y la toma de decisiones que implica para diseñar un proceso de evaluación sensible y de calidad. Pues empezamos con la primera idea principal. Básicamente el planteamiento es ¿qué es evaluación? Y lo podemos entender de muchas maneras, hay muchas definiciones, en función de los diferentes autores pueden encontrar diferentes formas de concebirlo. La definición es una forma de marcar el campo de la disciplina, pero una de las definiciones más usadas es la del Joint Committee on Standards for Education, que se puede traducir como recoger y analizar sistemáticamente una información para poder determinar el valor o mérito de una intervención, de una política pública, de un servicio. Recoger y analizar sistemáticamente información para determinar el valor o el mérito de algo. En definitiva, podríamos entender también el proceso de evaluación como un proceso de adjetivación de un determinado sujeto sustantivo. Banca ética, correos rápido, educación eficaz, etc. Bien, y esto, insisto, es una de las posibles definiciones que existe, pero de momento vamos a apoyarnos en ella para estructurar el resto de las fases. Una vez que tenemos esta definición, me acuerdo de este cuadro de Steinmark, un pintor austriaco, que decidió en su libro, que aparece en el libro de Frankenstein, de algo así que podríamos traducir como Los espejos de los pueblos de Europa, trató de definir los estereotipos que había sobre las diferentes nacionalidades europeas en una época, en el siglo XVIII, donde ya se daban viajes y se necesitaba una especie de guía que pudiera dar información sobre lo que se iban a encontrar. Y creo este cuadro con una serie de adjetivos de cada uno de los estereotipos de las naciones, que ahora solamente me voy a citar el de España. Definió este pintor una serie de criterios: maneras, personalidad, intelecto, rasgos físicos, destrezas, vestidos y faltas, y fue atribuyendo diferentes valores a cada una de las nacionalidades. En el caso del español, maneras altivas, personalidad crédula, intelecto inteligente y sabio, rasgos físicos masculino, destrezas en la escritura, vestidos respetables y faltas la altivez. Insisto en que esto es solamente una recopilación de estereotipos que hay que entender también en la época y en la finalidad que se había planteado, ¿no? Aunque no deja de resultar al menos curioso la clasificación que hace. Bien, la pregunta que quiero hacer ¿es esto evaluación? Este ejercicio que hizo Steinmark de valorar en función de una serie de criterios, en este caso no programas y políticas públicas, solamente estereotipos, pero esto es un ejercicio de evaluación. La respuesta que yo doy, dejo un poco de tiempo para que lo reflexionen, la respuesta que yo doy es que no. Esto es un producto valorativo, un ejercicio interesante, curioso, por parte, sobre todo desde una perspectiva histórica, pero nos parecería bastante malo, por lo menos a mí, que la Unión Europea distribuyese los fondos de cohesión en función de estas valoraciones que ha hecho este señor, que lo habrá hecho con toda la buena intención del mundo y con la intención de que esto fuera útil en su momento, pero no para de generarme dudas, cuestionamientos
de por qué plantea esto con el estereotipo español y este otro con los belgas, o con los alemanes o con los ingleses. ¿A qué responde eso? Por lo tanto, evaluar, no solamente emitir un juicio de valor, como ponía la definición, sobre algo, sino hacerlo de una determinada forma, de la forma sistemática. O sea, que evaluar es generar un determinado producto, o como veremos a lo largo de esta secuencia de vídeos, puede haber diferentes productos evaluativos, pero no solamente generar estos productos, sino que tiene que ser hecho de una forma sistemática. Y la idea de sistematicidad implica revisión, explicitación de por qué tomamos unas decisiones y no otras. Eso es la propuesta que quiero plantearles en este vídeo. El proceso sistemático para diseñar y realizar evaluación a través de una serie de decisiones. Bien, por lo tanto, la evaluación no solamente es esa acción final donde yo evalúo esos atributos adscritos a los españoles o a los alemanes, etc., sino que la evaluación es una secuencia, un proceso que tenemos que recorrer e ir tomando diferentes decisiones. Y en este sentido, en la literatura van a poder ver que hay diferentes propuestas con diferentes secuencias. Diseños, instrumentos, recolección de información, análisis de la información, la propuesta de Marvin Alkin de California, donde estructura una secuencia sistemáticamente en 13 fases, donde se van abordando los diferentes temas en un proceso evaluativo. Insisto en esta idea sistemática, donde se tiene que saber por qué se toman unas decisiones y no otras, o la herramienta de Evaluation Cost, realizada entre Aproval y el Máster en Evaluación de Programas, que es de uso libre y que se puede acceder, Evaluation Cost, se puede encontrar en la red, donde definimos 7 grandes fases: el encargo, el diseño, el trabajo de campo, el análisis de los datos, la interpretación o el juicio, o las diferentes propuestas que hizo Staffelin para diferentes usos, o el reloj responsive, el reloj sensible, se podría traducir, o adaptable a las necesidades de los stakeholders. Eso es el concepto de Responsive Evaluation de Stake, donde habla de 12 fases, de ahí el nombre de reloj por la coincidencia con el número de horas, y nada más, porque lo demás es una secuencia donde invita a que reflexionemos y que tomemos decisiones para poder ajustar la evaluación al contexto y a las necesidades de quién la encarga o quiénes la encargan, porque esto es un elemento clave del proceso. O la propuesta de Rainbow Framework de liderada por Patricia Rogers en el repositorio de Internet de Better Evaluation, donde se pueden encontrar estas diferentes grandes fases que, a su vez, como aparece en la pantalla, hay subfases que nos permiten ir tomando decisiones o por lo menos clarificando las diferentes cuestiones que surgen en un proceso evaluativo. Bien, y por último, aparece la propuesta de la rayuela, diseñada por María Bustelo y por mí, que está plasmada en el texto de referencia de este vídeo, que es Rayuela, insisto en las autoras de María Bustelo, Alma Porta, Nuria Muñoz y yo mismo, donde nos encontramos, lo que intentamos hacer en esta secuencia es sintetizarlo en las fases que entendemos que hay que pararse para poder reflexionar y saber si tenemos que escoger una tendencia, un producto, una metodología evaluativa a otra, o enfocarnos en un determinado aspecto del programa de la política o en otra. Por nombrarlas y tener una primera idea de esta secuencia, que recibe el nombre de Rayuela en honor al gran escritor Julio Cortázar, con su permiso, que hayamos utilizado su nombre para una tarea bastante más gris y aburrida que lo que él escribía, pero nos gusta esta similitud porque entendemos la evaluación como un juego donde los evaluadores, las evaluadoras, tenemos que ir avanzando, tirando la piedra, el tejo, por las diferentes fases y a la pata coja, en ocasiones,
ir tomando diferentes decisiones que se nos van a abrir una vez que estemos en cada una de las celdas sobre las que tenemos que saltar. Y todas ellas son imprescindibles. Bueno, pues como les comentaba, la primera gran fase que creemos que tenemos que abordar es la motivación, conocer el propósito de la evaluación. La segunda fase es definir la unidad de evaluación, el objeto. La tercera, escoger una aproximación evaluativa de las diferentes propuestas de los diferentes autores, de la bibliografía específica de evaluación, no de investigación. Habrá que escoger una de ellas. La operacionalización, que es hacerlo operativo, y aparecen indicadores, estándares, índices. Las técnicas o fuentes que recogen la información y contestan a los indicadores. Los diseños metodológicos para evaluación de impacto. Tenemos que proponer unos sistemas, unos métodos que nos permitan aislar la influencia de diferentes variables que pueden intervenir. El diseño, tenemos que ajustar el diseño final al contexto y hacer el trabajo de campo, analizar los datos tanto cuantitativos como cualitativos, crear una interpretación, una síntesis que dote de sentido a esos datos y, en paralelo, enjuiciar los datos, poder evaluar cada una de las preguntas, cada uno de los criterios y establecer grandes juicios de valor sobre el sentido de la política o del programa. Y una vez que ya comprendemos y hemos evaluado una determinada acción pública, podemos recomendar y comunicar intentar influir en el contexto donde esa política y ese programa se desenvuelve. Bueno, pero nos encontramos en esta secuencia, que es una propuesta propia, que también hay diferentes formas de evaluar. Aparentemente puede haber modelos hegemónicos, mayoritarios, pero en la medida que uno bucea en la bibliografía se encuentra múltiples aproximaciones. Y esto, que es una riqueza, en ocasiones se puede ver como un impedimento o una limitación para facilitar el proceso de evaluación. No estoy de acuerdo, pero puede llegar a desanimar. Por ejemplo, la clasificación de Staffeldin, en el cual el autor trata de agrupar los diferentes métodos en grandes aproximaciones, corrientes, en grandes sistemas que tienen denominadores comunes o muchos elementos entre sí, diferentes métodos que coinciden en los principales aspectos de su proceder y que generan productos similares, y nos podemos encontrar 22 grandes aproximaciones. Análisis coste-beneficio, modelo judicial, el modelo de crítica y experticia, la evaluación orientada por la teoría del programa, el advocacy, los estudios orientados al consumidor, la evaluación democrática o democrática deliberativa, dependiendo de si es McDonald o House, aunque está muy relacionada, los estudios basados en los objetivos de Tyler, etcétera, etcétera, etcétera. Desde otra perspectiva que nos habla de la gran diversidad es la de el famoso árbol de Marvin Alkin, donde a través de una imagen, un gráfico de un árbol con sus diferentes tres grandes ramas y sus pequeñas ramas en cada una de ellas, clasifica a los autores. No métodos, sino autores. Es verdad que muchos autores están muy asociados con una determinada propuesta, pero otros muchos han variado, como el caso de Campbell, que durante su trayectoria académica fue variando en sus diferentes aproximaciones o acercamientos. Y el autor, Marvin Alkin al principio, lo clasifica en tres grandes ramas: la valoración, los métodos enfocados a la valoración, los métodos enfocados o que enfatizan los aspectos metodológicos, y los métodos que están centrados en el uso por los diferentes actores. Por supuesto, los autores podrían ser clasificados en varias ramas, pero él ha tratado de destacar aquello que les hace más significativos, aunque, por supuesto, los propios autores a veces tenían sus propias críticas sobre la clasificación que les había hecho Marvin Alkin. Bueno, pero en este caso me parece que nos encontramos ante 28, pero las diferentes ediciones ha subido y ahora creo que las últimas eran de 36. Y además un intento loable de incorporar autoras de los diferentes continentes para poder crear realmente una representación teórica del campo de la evaluación. Pero esto es otra forma, otro indicador para ver la diversidad de enfoques que nos podemos encontrar en los procesos evaluativos. Bien,
pequeña recopilación que hice de los diferentes sistemas de retroalimentación, reflexión, calidad o evaluación de la administración pública española y que pues extrapolable a otras administraciones públicas. Habrá diferentes métodos, diferentes propuestas, pero nos encontramos que los funcionarios se encuentran, si quieren iniciar procesos de evaluación o de reflexión o de retroalimentación, ante una variedad de propuestas que a veces no saben por qué escoger una u otra. Y esto no es una cuestión de herencia, ¿no? Esto no es como si uno pregunta por qué es del Atleti de Madrid o del Real Madrid, a veces, cosa que me gusta preguntar, ¿cuál es la razón que a uno le hace ser, por ejemplo, llevar unos colores? La gente dice, bueno, pues es de familia, esto lo he heredado, se siente, se lleva la sangre. Bien, aquí no estamos hablando de esto. Aquí lo que estamos hablando es de una toma de decisiones sustentada. ¿Por qué escoger un método u otro? ¿Cuáles son las razones que nos llevan a eso? Este es el objetivo de este curso. Poder tener una visión que nos permita unos determinados elementos o criterios que nos permita poder saber por qué escoger entre uno u otro. Y además, para incrementar un poco la sensación de zozobra o de incertidumbre, es que escoger un método u otro no es inocuo. No todos los caminos llevan a Roma, no todos los métodos nos conducen a Santiago de Compostela. No. Cada uno de los métodos genera diferentes productos y que por lo tanto puede tener diferentes usos o funciones o propósitos evaluativos. O sea que la decisión es trascendente. Eso es lo que hemos intentado resolver en el texto que ya he citado de Rayuela. ¿Son todas las decisiones evaluativas compatibles entre sí? Pues por supuesto que no. No por una cuestión, con presupuesto se podría solucionar todo, pero eso no es el contexto real. Y tampoco tendría sentido dilapidar recursos públicos o privados en hacer evaluaciones que puede ser que no tengan utilidad o que respondan a necesidades de los diferentes actores que pueden estar implicados, ¿no? Entonces, ¿cómo decidir en este mar de propuestas? ¿Cuáles las cuestiones que tengo que tener en cuenta? Proponemos un recorrido consciente de evaluación. Proponemos un marco, la Rayuela, para diseñar y realizar evaluaciones, con una secuencia de preguntas a las que hay que responder. Realmente es una sistematización de los principales debates y discusiones de la disciplina, desde un punto de vista internacional, porque además uno de los aspectos, una de las cuestiones que se habla en la literatura es que desde el año 2000 el proceso de globalización es evidente y desde algunos países al principio, en los mediados del siglo pasado, eran más los países de tradición anglosajona, ahora no es así. La evaluación es un movimiento global que ya nos llama a todos y con grandes centros y reflexiones en diferentes lugares y países y sectores de la administración pública. Pues, pero lo que hemos intentado con este ejercicio, Rayuela, es recoger las diferentes debates, reflexiones o toma opciones y en cada una de estas fases tenemos que hacer una toma de decisión, en lo que también nos gusta hablar de un recorrido consciente de un diseño e implementación de evaluación. A través de las 12 fases, el evaluador, la evaluadora, debe pasar por todas las casillas, al igual que en el juego de la rayuela, del avión o de la muñeca, dependiendo de los países, se llama de diferentes formas. Y por cierto, que esto también solemos preguntar cuando nos encontramos en gente en Senegal, en Cabo Verde, de Corea, de China, de Rumanía, de Rusia, en Portugal, en Colombia, en México, en Estados Unidos, si existe este juego. ¿Ya existe? Bueno, pues ojalá, de la misma forma que el juego del hopscotch, de la rayuela, del avión, de la muñeca, está globalizado, ojalá este ejercicio de toma de decisiones consciente para hacer una evaluación de calidad también se pueda extender. En cada caja, en cada fase, se van a mostrar opciones. Y el evaluador, la evaluadora, de forma fundamentada, tiene que ir tomando decisiones para adecuarse al contexto. Pero siempre hay que tomar decisiones, buscando la opción más adecuada y que pueda responder a las diferentes necesidades.
Señores, señoras, evaluadores, evaluadoras, esta es la propuesta que les hacemos. ¿Les apetece empezar? Muchas gracias por la escucha. Un placer.